Entonces, ahora tenemos nosotros una fractura que se llama fractura de Galeazzi. Hace rato vimos nosotros esta fractura que se llama fractura de Monteggi. Ahora vamos a ver otra fractura que se llama fractura de... Es una lesión traumática que consiste en la fractura presente en el tercio medio o inferior del radio. Ya no se fractura mal cúbito. La fractura de Monteggi dijimos que es la fractura del tercio medio del cúbito y se luxa el radio. Ahora, en esta fractura lo que se fractura es el radio, ¿sí? Y se luxa el cúbito en la articulación radiocubital distal. Nosotros dijimos que en la fractura de Monteggi se fractura el cúbito y se luxa el radio en la articulación radiocubital proximal. ¿Por qué proximal? Porque este está más hacia el codo. En la fractura de Galeazzi lo que pasa es se fractura el radio y hay una luxación del cúbito en la articulación radiocubital distal, o sea, ya se luxa a nivel de la muñeca, ya no más a nivel del codo. Entonces, en la fractura Galeazzi se produce la fractura del tercio medio del radio y se luxa la radiocubital distal, esto que vemos aquí, el cúbito. El mecanismo puede ser también igual que el otro, un mecanismo directo por un golpe, un traumatismo, ¿sí? O indirecto por una caída, ¿sí? Apoyando la palma de la mano contra el suelo o contra el pavimento. Entonces, el mecanismo de lesión puede ser directo o puede ser un mecanismo de lesión indirecto. Los factores de riesgo: edad avanzada, osteoporosis, mal estado nutricional, alguna alteración congénita, una reducción de la masa muscular, que fue lo que nosotros hablamos al igual en la otra fractura. La clasificación, dependiendo, ¿sí?, del desplazamiento, puede ser angulación volar o angulación dorsal. Angulación volar es cuando el desplazamiento es dorsal. Es cuando el trazo o el radio se desplaza hacia arriba. Y en el desplazamiento volar es cuando el trazo de la fractura se desplaza hacia atrás. Este se desplaza hacia adelante y este se desplaza hacia atrás. La clínica: el paciente va a tener dolor, impotencia funcional. ¿Qué quiere decir impotencia funcional? Es cuando el paciente no puede mover, en este caso, la articulación de la muñeca, porque la fractura de Galeazzi ocurre a este nivel y la fractura de Monteggi ocurre a este nivel. Entonces, el paciente no va a poder mover tanto los dedos, la mano, la muñeca, ¿sí? Va a haber dolor, edema, inflamación, impotencia funcional, crepitación, esos chasquidos que yo les dije que había, ¿sí?, en todo tipo de fractura. Movilidad normal, aumento del volumen, equimosis. Equimosis es el famoso hematoma o el famoso moretón, crepitación ósea, y se puede asociar a una lesión de vasos o de arterias y de nervios, ¿sí?, de los nervios. Complicaciones o complicaciones agudas quiere decir aquellas complicaciones que pueden ocurrir de forma rápida, y las complicaciones tardías que pueden ocurrir después de un tiempo determinado. Las agudas, por ejemplo, tenemos exposición de la fractura, o sea, el paciente pudo haber sufrido una fractura expuesta. Síndrome compartimental, que fue lo que hablamos hace rato, si es cuando dobla los dedos o se quedan los dedos flexionados. Tardías, que pueden ocurrir después de un tiempo determinado. Limitación en los movimientos de pronación y supinación, retardo de consolidación, artritis, pseudoartrosis, ¿sí? La pseudoartrosis vendría a ser como una artrosis, callos viciosos mal formados, sinostosis, distrofia, síndrome del túnel carpiano, atrapamiento de músculos y tendones y infecciones. Esto pueden ocurrir de forma tardía. Luego tenemos una fractura muy frecuente, esta fractura que también ocurre en la muñeca, ¿sí?,
que es las fracturas de la tercera edad en aquellos pacientes ya mayores, de 50, 60 años, que ya se llama fractura de Coles, ¿sí? Fractura de Coles, esto que vemos aquí. La fractura de Coles es cuando se produce la fractura de solamente del radio. No hay luxación del cúbito, solamente se fractura el radio a nivel de la muñeca, esto que está. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar, esta es una radiografía antero-posterior, ¿sí? De la muñeca y de la mano. Estos son los huesitos del carpo, estos que están aquí. Estos ya son los metacarpianos que están aquí. Este es el cúbito y este es el radio. Y acá, por ejemplo, se puede observar la fractura, ¿sí? Esto que ven aquí. El cúbito se mantiene pegado al radio, entonces no hay luxación. No hay luxación del cúbito, entonces esto no se puede considerar una fractura de Galeazzi, entonces es una fractura de Coles. Este se llama fractura de Coles. Acá vemos una deformidad característica en las fracturas de Coles, es esto. Tiende a levantarse este trazo fracturario hacia arriba aquí, que se llama el dorso del tenedor. Es cuando nosotros damos la vuelta al tenedor o la parte dorsal del tenedor y se queda en esta posición. Y se puede asociar a una inclinación radial. Es cuando el trazo de la fractura se inclina hacia el radio. Acá está el radio y acá está el cúbito. Inclinación radial. Luego tenemos la fractura de Coles invertida, que se llama fractura de Smith. Es lo mismo. También hay una fractura del trazo distal del radio, ¿sí? Pero se llama, o el movimiento o la caída es en esta posición. En esta posición es cuando el paciente se cae con la palma de la mano apoyando contra el suelo. Y en esta posición es cuando el paciente se cae con el dorso de la mano apoyando sobre el suelo. Acá, caída sobre el dorso de la mano. ¿Sí? Esta fractura de Coles se caracteriza por presentar un dorso, ya no se llama el dorso del tenedor, es cuando el tenedor nosotros damos la vuelta. ¿Sí? Entonces el trazo de la fractura se desplaza hacia adelante. Aquí. Esta es la fractura de Smith. Y en la fractura de Smith o Coles invertida también se complica con un retardo de consolidación, pseudoartrosis, necrosis y artrosis radiocarpiana. Entonces, en la muñeca podemos tener dos tipos de fractura. Una fractura que se llama fractura de Smith, fractura de Coles. Y luego tenemos esta fractura muy frecuente y muy complicada, que es la fractura del escafoide, que es un huesito, de este huesito que está aquí, acá, de este que está aquí, del huesito del carpo acá. Se llama fractura del escafoides. Y esta fractura del escafoides, ¿sí? Generalmente se produce por un traumatismo indirecto, por una caída apoyando la palma de la mano contra el suelo, ¿sí? Y esta fractura del escafoides, ¿sí? Le voy a hacer un dibujito acá para que... Vamos a suponer que este es el hueso escafoide que está aquí. Este ya es el metacarpiano. Y acá ya tenemos las falanges. Estos ya son los dedos. Este es el metacarpiano. Entonces, la fractura del escafoides puede ser del tercio medio, que es esto que está aquí en la parte media, del tercio proximal, que es esto que está aquí, o puede ser del tercio. Esto vendría a ser tercio medio, tercio distal y tercio proximal, ¿sí? La más frecuente es la del tercio medio, este que está aquí en la parte media. Y generalmente esta fractura del escafoide tiende a producirse una complicación que es la necrosis. El hueso se muere. ¿Por qué? Porque este escafoide tiene una irrigación sanguínea que se llama irrigación sanguínea centrípeta. ¿Qué quiere decir? Generalmente cuando la arteria, vamos a suponer que acá tenemos un hueso nosotros. Cuando la arteria pasa, la arteria ya va mandando
la irrigación hacia el hueso. Pero en el escafoide ocurre de forma distinta. Viene la arteria y la arteria recién cuando llega al extremo distal, ahí recién envía la irrigación así. Por eso, la del tercio medio y sobre todo la del tercio proximal suelen sufrir necrosis. Necrosis quiere decir que no le llega buena irrigación sanguínea, entonces el hueso se muere. Por eso la fractura del escafoide hay que tener mucho cuidado y generalmente cuando ese hueso muera ahí se coloca una prótesis, se coloca un huesito similar al escafoide pero de titanio. Manifestación clínica, el paciente presenta dolor a nivel del radio, presenta imposibilidad para doblar la muñeca, para desviar la muñeca hacia afuera, ¿sí? Tumefacción y dolor a la palpación. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar el escafoides, ¿sí? El escafoides, este es el semilunar, piramidal y ahí está el pisiforme. Estos ya son, este se llama trapecio, trapezoide, hueso grande y acá hay otro hueso que se llama hueso ganchoso. Esta es una fractura del tercio medio. Este es el tercio distal, tercio medio, tercio proximal. Y acá se puede observar una fractura del escafoide en una radiografía. Acá también podemos observar nosotros una fractura. Estos ya son los metacarpianos. Y luego acá ya tenemos las falanges. Complicaciones, necrosis, que fue lo que yo le dije. Se tiende a necrosar. ¿Ven? Acá como se observa más negro esto. Eso quiere decir que el hueso se está formando o se está necrosando. Se está muriendo esta parte del hueso. Y el tratamiento generalmente para una fractura del escafoide es esto. Un tornillo abulanado. Esto que está aquí. Y generalmente esto tarda en regenerarse. Presentan un retraso de consolidación. Aproximadamente consolida en 4 meses este huesito. ¿Por qué? Porque por esa irrigación que fue lo que yo le expliqué. Y ahí terminamos, chicos. ¿Se entendió bien? ¿Alguna pregunta? Hay una fractura muy frecuente, ¿sí? Que es la fractura del quinto metacarpiano. Del quinto metacarpiano, que es el huesito que se encuentra hacia el meñique. La fractura del quinto metacarpiano también se le llama fractura del boxeador. ¿Por qué se le llama fractura del boxeador? Porque el boxeador o la técnica correcta en el boxeo es pegar con el nudillo del primero y el segundo nudillo. Esa es la técnica correcta. La técnica incorrecta es cuando el paciente golpea con el nudillo del meñique. Entonces, al golpear con el nudillo del meñique, ¿sí? El hueso o el quinto metacarpiano se estresa, se cansa y se fractura. Ese se llama fractura del boxeador, fractura del quinto metacarpiano. ¿Estamos, chicos?